Buenas tardes, mis queridos amigos. Gracias a Dios, estamos un sábado más con nuestro programa Conociéndonos, ofreciéndole a nuestros oyentes, a las personas que nos acompañan, a nuestra audiencia, un programa que es volcado para las misiones, para aquellos misioneros, aquellos hermanos que ya salieron a las misiones, otros que desean salir a misiones, pero también para aquellos pastores y líderes que quieren impulsar a su gente, a sus discípulos, a sus ovejas, a aquellas personas que tienen el llamado de estar en las misiones, de salir a predicar el Evangelio. Más que nunca precisamos efectuar este llamado, más que nunca debemos volvernos hacia la palabra, más que nunca debemos buscar de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y hoy vemos que el mundo entero se está volcando para un mover. Hay algo nuevo de Dios. O tal vez algo que Él ya nos dejó a tantos años, pero Dios lo quiere renovar. Quiere renovar su iglesia, quiere ponernos de pie, quiere ponernos en marcha. O si estábamos en marcha y andamos un poquito despacio, nos quiere empujar. Necesitamos ponernos de pie, los misioneros, los mensajeros, los que nos llamamos siervos de Dios, hijos del Altísimo, salir de las cuatro paredes, salir de los templos y empezar a evangelizar. Y más que nada, tener orientación sobre esto, porque a veces queremos hacerlo, pero no sabemos cómo, de qué manera. Y hemos traído en todos nuestros programas personas que han estado así envolvidas con misiones. Entonces nosotros queremos que ellos nos puedan contar sus experiencias, que ellos puedan mostrarnos lo que Dios ha hecho a través de ellos en las misiones, en los lugares que están discipulando, enseñando, evangelizando. Y Dios nos ha traído personas maravillosas. Él ha puesto misioneros, especialmente ha puesto salmistas, hemos traído personas que trabajan con gente de la calle, hemos traído empresarios, pastores de iglesia y todos ellos trabajando en misiones en un área específica. Dios quiere despertar tu llamado. Dios quiere exaltar su nombre a través de tu vida, a través del talento que ha puesto en vos. Entonces yo te invito que esta noche, esta tarde, depende de donde estés, puedas acompañarnos. Llama a tus amigos, compartí este link en mi página de Nancy Raquel Duré y vamos a escuchar al pastor que el Señor nos colocó en esta tarde. Es el pastor Daniel Díaz desde Estados Unidos. Nos va a estar hablando, nos está trayendo una palabra así de orientación sobre misiones. Tiene una vasta experiencia de muchos años liderando, supervisando más de 25 naciones. Así que nos está bendiciendo en esta tarde, especialmente a través de este siervo tan bendecido. Y no quiero que se lo pierdan, compartan, hagan correr esta noticia, ¿no? de este programa que los va a bendecir. No es para la pastora Nancy, es para ustedes, para mis amigos, para los hijos de Dios. Y en esta tarde nosotros vamos a llamarlo, vamos a compartir con él. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden mandarme su pregunta. Estamos saliendo por Facebook y estamos saliendo simultáneamente por Instagram. Entonces, gracias a Dios, a último momento pudimos ayer hacer la prueba y hoy logramos estar comunicados, conectados en Instagram y en Facebook. Así que después van a subir esos videos para la página de YouTube. En la página de YouTube, ustedes saben que tengo mi canal como pastora Nancy Duré, el programa Conociéndonos, y están subiendo los videos de los pastores que ya han pasado por aquí. Estamos trabajando para hacer las leyendas, los de portugués, vamos a español y los de español a portugués. Así que les agradezco de que nos estén acompañando, les agradezco que estén ahí en oración, que estén siempre pendientes, mandando sus mensajes, su incentivo, sus oraciones y toda la buena onda, como dicen los argentinos, ¿no? Para que este programa avance. Estamos en el comienzo, estamos en el inicio, ni tenemos 2 meses, pero ya Dios ha hecho grandes cosas. Yo le agradezco infinitamente al Señor y le pido que el Espíritu Santo tome el
hora, de este momento, y que podamos recibir algo súper de Dios. Desde Brasil estamos transmitiendo, desde San Paulo, para quien no sabe, yo soy la pastora Nancy Duré de Argentina y he vivido en Brasil a más de 30 años. Pero hoy no es mi historia, hoy es la historia, la hermosa historia de nuestro querido pastor que está junto con su esposa trabajando allí en Estados Unidos. Entonces lo vamos a invitar. A ver, el pastor. Si el pastor, si no me hace el pedido para poder ingresar, pastor. A ver. Ahí está. Aleluya, gloria a Dios. Estamos. Buenas tardes, pastor. Dios lo Hola, bendiga. buenas tardes. Gracias a Dios. ¿Estamos bien? ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Aquí siempre en la Florida con lluvia, con sol y ¿Sí? humedad todo junto. Está todo junto. ¿Pero está haciendo calor o frío en esta época? No, no, mucho calor. Mucho Debe estar calor. más de 32 grados o más. ¡Wow! Bueno, acá, gracias a Dios, hoy está calorcito, Brasil siempre con su clima tropical, no nos podemos quejar para nada, pero sabemos que Ajá. en Argentina está lloviendo, hace mucho frío, ahí los argentinos pueden darme un corazoncito y decirme si es verdad. Y bueno, estamos muy felices, Aunque hoy en pastor. Córdoba estaba un poco caluroso, me dijeron mis familiares, pero Ajá. generalmente ahora es temporada de invierno, así que... ¿Hace mucho tiempo que no va para allá, Córdoba? No, no, estuve en marzo. Casi me quedo del otro Ah, lado por la pandemia. sí. Me imagino que siempre se siente nostalgia, ¿no? De nuestra tierra, de nuestro país. Mucha, mucha nostalgia, sobre todo también de la familia y de la iglesia. Sí, y yo creo que cuando pasa el tiempo, o sea, yo digo que cuando nosotros nos vamos poniendo más grandes, vamos sintiendo la necesidad de, porque uno a veces es la tierra, el mate, pero después uno sabe que el cariño de la familia es muy importante, la iglesia, como usted dice, que uno se relaciona así de la forma más clara, porque nos conocemos, la misma cultura, los mismos términos, y eso nos hace falta, ¿no? De todas maneras, ahora también la tecnología nos ayuda mucho porque las distancias se han Mm. acortado de una manera increíble y prácticamente uno puede estar gratis comunicándose mañana, tarde y noche con medio mundo, ¿no? Así que Una creo que eso también bendición, es algo diferente, aunque uno se mantiene por lo menos al día con mucha gente. es verdad. Pastor Daniel, quisiera que usted nos contara primero, digo, yo no voy a hablar más de su trabajo, quiero que usted lo explane de la mejor manera. ¿Quién es Daniel Díaz? Para quien no lo conoce, porque usted es muy conocido, descubrí que es muy, muy, muy conocido y Dios lo ha usado muchísimo mundialmente. Eh, entonces, cuéntenos quién es Daniel Díaz. Bueno, Daniel es un cordobés de una ciudad que está en medio de la Argentina. Es una ciudad muy pintoresca, dado que se combina un poco la ciudad grande con también lo colonial, con lo turístico, así que siempre el de Córdoba tiene alguna característica un poco siempre con un humor y con una idiosincrasia que caracteriza a los cordobeses, que es el cantito cordobés. Nacidos Innegable. en Córdoba, me crié, por así decir, en un barrio muy típico de la ciudad de Córdoba, pero me tocó hacer el servicio militar en Buenos Aires, así que también me dio un poco más de vuelo porteño. Casi Ah, 3 años estuvimos en Buenos Aires haciendo el servicio militar. Así que de ahí volvimos a Córdoba, estábamos en ese momento también estudiando ingeniería y de alguna manera ya entendíamos que aunque intentábamos hacer varias cosas en el mundo secular, había sí, siempre algo latente que era la iglesia, ¿no? claro. Así que Daniel Díaz es hijo de una familia que conoció a Cristo Ujú. fruto de la evangelización de misioneros suecos. Lo cuento esto Ah, porque mi papá era huérfano
y de alguna manera no conoció a sus padres, pero al encontrar a Cristo encontró la familia, encontró al padre, a la madre, el ambiente, la comunidad. Entonces yo así simbólicamente digo que yo soy nieto de suecos, porque espiritualmente de alguna manera Claro. los padres espirituales de mi papá vinieron de Suecia. Y eso ocurrió Gente en que en el Córdoba. año 33, seis familias, les cuento esto porque tiene que ver también con la historia de Brasil, Qué seis bien. familias salen del norte, allá casi del polo norte de Noruega y Suecia. de Suecia, y tuvieron 2 meses viajando en barco y algunos se quedaron en Brasil, 3 familias se quedaron en Brasil y otras 3 llegaron hacia el sur, hacia Argentina. Y ahí comenzó la acción de la evangelización, por lo menos de los misioneros suecos de las asambleas de Dios. Y unos 10 años después, mi papá, estando en la ciudad de Córdoba, fruto de ver esta gente distinta, alta, rubia, que tocaban instrumentos raros y cantaban, fue a verlos y ahí se encontró con la palabra de Dios, que siempre digo, la palabra de Dios cambia vidas y cambia Amén. generaciones. Así que Amén. somos fruto de esa acción soberana de Dios cuando gente obediente sale de su tierra, de su familia y se va. Mire, de Suecia a la Patagonia hay mucha distancia, ¿no? Y Muchísima. eso fue la bendición que tuvimos Y qué de recibir el obediencia que hay que Evangelio a través de tener, ¿no? misioneros suecos. Qué obediencia que Obediencia hay en que primer tener. lugar y fe. Y fe. Y pero mire Obediencia y fe. qué frutos que trajo. Toda una familia convertida, llega a usted y usted llega a tantas personas. Cómo Dios usa, ¿no? Es Sí, para algo contarles otra anécdota también que creo que puede ayudar a muchos, es que mis padres siempre entendieron de que había una promesa de Dios que le iba a dar hijos, pero ya llevaban 10 años casados y no tenían familia. Mi mamá había mm, tenido 2 o 3 embarazos, pero nunca habían concluido bien. ujú, Entonces estaban orando ya para ver si no adoptaban algún un niño, ¿no? chico. Cuando entonces apareció la idea de que, bueno, vamos a orar una vez más a ver si Dios responde. Y bueno, gracias a Dios ahí fue que Dios permitió que naciera yo y 7 años después naciera mi hermana. Así que somos fruto también de una promesa de Dios a mis padres y eso también creo que nos marca, nos proyecta de una manera diferente en la vida. Claro, y me imagino porque también es algo que yo creo que todo lo que nos ocurre cuando somos niños y jóvenes, así, marca mucho nuestra vida, ¿no es verdad? Es algo maravilloso, cómo Dios va actuando y trabajando en los corazones. Y pastor, entonces, usted conoce a Cristo, entonces de esta manera, a través Bueno, de esta al familia. nacer ya en una familia cristiana, por supuesto, eso ya nos da un ADN espiritual desde antes de nacer, diría yo, ¿no? Mi mamá, por supuesto, nos llevaba a la iglesia, nos acompañaba en todas las actividades y creo que naturalmente uno va adquiriendo conciencia de quién es Dios, quién es Jesucristo. Y particularmente en mi caso, yo a los 7 años, estando una mañana bien fría, tal vez del mes de mayo, junio, calculo yo, en una escuela que era una escuela evangélica, el colegio William C. Morris. A la mañana la maestra hacía un pequeño devocional, pero ahí en esa mañana, como a los 7 años habrá sido, yo me di cuenta que nunca había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces en Claro. esa mañana dije, voy a aceptar a Jesucristo. Eso lo tengo como muy claro, no tengo la fecha, el día, pero sí el momento en el que decidí, aunque no entendía mucho, aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿no? Gracias a Dios, por eso digo, a los 7 años uno no entiende todo, pero ya toma una decisión. ¿Qué edad tenía usted, dijo? Perdón. 7 años. 7 años, 7 años. ¿Y cuándo usted descubre ese llamado a las misiones? ¿Vino a través de esos suecos que tal vez influyeron en No, su no. vida? No, creo que todo suma, ¿no es cierto? Para el Mundial del 78, ya que estoy en Brasil, voy a hablar del Mundial del 78. No, qué malo que soy. No, no, no. En el Mundial del Aprovechemos. 78 en Argentina, que fue un momento histórico para Argentina, por supuesto, ¿no? Me acuerdo que también llegó un barco, que era el barco Dulos, y también había otro que se llamaba el barco Logos. Curiosamente, a mi casa, mi papá decía, Se cortó la transmisión. Vamos a esperar un poquito que él nos pida de nuevo.
El pastor está hablando desde Estados Unidos, Orlando, y estas cosas de internet siempre nos suceden, pero ya se va a conectar. Qué bueno que saber que... No, corté la transmisión de Instagram porque no estaba saliendo la imagen del pastor. Así que vamos a seguir acá con Facebook, vamos a ir probando los pocos, eso es simultáneo, pero gracias a Dios que nosotros podemos estar escuchando una persona más a, hablándonos de estas experiencias. A mí me emociona mucho porque mi familia también conoció a Cristo, somos siervos de Dios y seguimos al Señor porque fue también un hombre que insistió en predicarle a mis hermanos que eran muy pequeños, a llevarlos a la escuela dominical, y fue a través de los niños que mis padres aceptan a Cristo, que mis padres conocen al Señor y viene y sigue viniendo de tantas generaciones, ¿no? Es impresionante el saber que como una semilla, y nunca sabemos cuál es la semilla que va a dar tamaño fruto. Entonces tenemos que insistir en continuar a sembrar, porque como dice la palabra de Dios, ¿no? Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento vino del Señor. Entonces no sabemos el Señor a cuál semilla le va a dar el crecimiento. A veces nosotros creemos, ay, a aquella persona no le interesa el Evangelio, no voy a insistir, no voy a gastar más el tiempo, no me voy a estar preocupando, pero tal vez esa persona el Señor va a usar y llevarla a alcanzar muchas otras personas. ¿Cuántos evangelistas, cuántos misioneros que alcanzan multitudes? Y alguien les predicó a esas personas. Entonces nosotros tenemos que creer que por la fe el Señor va a alcanzar muchas otras personas a través de nuestro mensaje, de nuestro posicionamiento como hijos de Dios. Porque a veces creemos que el llamado, yo sé que lo va a explicar mejor el pastor, creemos que el llamado es solo para algunas personas, pero el ir y predicar el Evangelio es para todos. Nadie escapa de esta orden. Así que vamos a ver qué le está pasando, a ver si no está pudiendo conectarse el pastor. Tal vez esté cambiando. A ver. Sí. Bueno, tal vez usted está más al tanto que yo. Yo no puedo hacer un request, no puedo hacer un pedido de video. Tal vez si se corta de nuevo, usted me tiene que mandar el link para poder entrar. Pero Bueno, ya está, ya estamos. bueno, apareció. Pastor, entonces Me estaba quedé en el Mundial diciéndome, del 78, pero bueno. sí, continúe. No, les quería contar que simplemente en ese año del 78 también llegó a Argentina un barco que era el Dulos, y Sí, particularmente en mi casa muchachos de diferentes nacionalidades, algunos de Australia, de Europa, de Holanda. Y creo que también eso me volvió a marcar la vida, entender que había gente que una vez más dejaba su país y se iban a otros lugares, y creo que eso suma también en el sentido de que uno va adquiriendo alguna iniciativa también de pensar que en algún momento uno podría hacer algo, ¿no? Pero como les decía, esto no surge casi así en un momento único, ¿no? Es como que elementos que se van sumando. Finalmente yo tendría que decir que ya de grande, casi a los 28 años, 29 después de casado, entendí, ya era vicepresidente de nuestra organización, ya habíamos ayudado a plantar varias iglesias. Lo curioso es que uno puede hacer todo esto y todavía no haber entendido el plan y la misión de Dios. Tal vez esto es lo que quiero rescatar, porque a sí, veces sí, uno toma iniciativas que están dentro de un marco institucional o de un marco de una denominación o de una iglesia, y no digo que sean malos, pero si uno no entendió todo el proceso de Dios, lo hace tal vez mecánicamente. Creo que esto era parte un poco de lo que yo había vivido, hasta que en el año 89, en noviembre, en un evento grande que se hace en Mar del Plata, yo tomo conciencia de que realmente Dios tiene un plan global, un plan para todas las naciones,
y me doy cuenta que yo no había estado intencionalmente intentando sumar al plan global de Dios. Fíjese que esto había ocurrido 2 años antes en San Pablo, en Brasil, justamente. Se había dado el primer evento de toda Latinoamérica, e inclusive se había invitado a Portugal y a España, por lo tanto ya era un evento iberoamericano donde se hizo una declaración, la famosa declaración de Comibán de San Pablo, donde casi 2000 líderes deciden asumir un nuevo rol. Dejamos de ser campo misionero, los latinoamericanos, y pasamos a ser una fuerza misionera. La réplica que hubo en Argentina 2 años después, en el año 69, fue donde yo podría decir así que tomé conciencia clara y una decisión firme, entonces de sumarme a este plan global de Dios. Y ahí viene toda una gran aventura, de 30 años y un poco más. Que es muy importante eso que está diciendo, porque realmente mucha gente está así. Mucha gente está dentro de una iglesia, no sabe ni para qué está, no sabe qué es lo que quiere hacer, y va muchas veces siendo empujados y se pierde el tiempo, ¿no? Con esto. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Cómo usted ve la iglesia actual? Tal vez dentro de este marco que usted está contando, de no saber para dónde vamos, no saber lo que hacer, con relación al lead de Dios. Bueno, es natural tal vez pensando un poco cómo se nos van dando las cosas que en primera instancia cuando uno encuentra el mensaje de la salvación de Dios, lo hace porque está pasando en muchos casos una necesidad, ¿no? La primera necesidad, aún consciente o no, es espiritual, porque nosotros nos hemos separado de Dios a través de tomar nuestras propias decisiones, hemos querido hacer lo que mejor nos parecía, y eso la Biblia le llama pecado. Simplemente el hecho de no aceptar los principios de Dios ni consultarlos a Él hace que nosotros intentemos hacer algo, pero con nuestras propias reglas. Y la paga del pecado es muerte, separación. Amén. Entonces, Dios nos viene a dar vida. Esa vida también se manifiesta también en el mundo natural, en sanidades, en milagros, en restauración emocional, física, espiritual. Y por eso yo digo que a veces el Evangelio llega en primera instancia en función de una necesidad que tenemos y que Dios la satisface. Puede ser espiritual, física, emocional, en todos los sentidos. Entonces uno acepta ese mensaje del Evangelio y empieza Dios un proceso en nosotros, ¿no? A veces eso está justamente de luego vinculado a una estructura, a una iglesia, a un formato, diríamos a un proceso religioso. Tampoco yo diría que eso es malo en sí mismo, pero también me doy cuenta que si nos quedamos atrapados en el sistema, eso no nos va a ayudar a entender todo el proceso de Dios. Ahora, este es el punto en el que creo que es bueno destacar. La iglesia hoy en día es muy variada su dimensiones, por así decir. Tenemos lo que hoy llamamos que es una iglesia a lo que todos conocemos como un edificio, ¿no es cierto? Entonces creo que se ha confundido el concepto de iglesia con un edificio. Entonces cuando hablamos de iglesia todo el mundo tiene en su mente un edificio. Yo mismo tenía esa idea. Me puse a estudiar ingeniería porque de alguna manera yo pensé que podría ayudar siendo ingeniero en los temas de construcción de iglesias, decía yo. Pero después me di cuenta, ya aún siendo pastor, ya aún habiendo comenzado varias iglesias, me di cuenta que la iglesia no son los edificios, la iglesia somos nosotros, las personas. Y la iglesia tiene una razón de ser, que no somos nosotros mismos. La razón de ser de la iglesia es extender el plan de Dios, es cumplir los propósitos de Dios. La Biblia es muy clara al decir, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, luego todas las demás cosas son añadidas. A veces comenzamos al revés, comenzamos primero por la añadidura y después encontramos el reino, ¿no? El reino es el plan global de Dios, es el proyecto de toda la creación de Dios y que Él nos ha dado a nosotros, a sus hijos, la posibilidad de que juntos trabajemos. Así que hoy creo que estamos en un punto clave de la historia. Ya más adelante puedo hacer un énfasis mayor sobre este punto, pero volviendo a cómo está la iglesia, yo creo que la iglesia vive diferentes circunstancias. Algunas están simplemente atadas al edificio, por lo tanto eso no es el mejor concepto. Otras están atadas solamente al concepto religioso, a las formas, a las tradiciones, a las costumbres. No son cosas malas en sí mismos, pero tampoco eso no es la esencia de... Cuando Jesús estuvo en la tierra,
podría haber ido al templo, que era un elemento muy simbólico para el pueblo de Israel. Pero Jesús no fue al templo ni fue a los líderes religiosos de su época, sino que él estuvo en el pueblo, estuvo con la gente, estuvo con gente muy sencilla, con empresarios, con comerciantes, con mujeres que estaban en el mercado, en la calle, en los lugares públicos. Y ahí es donde él comenzó a hacer sus discípulos. Entonces, la iglesia se forma con personas que quieren aceptar ser parte de un proceso de Dios donde Él nos guía y nos invita a seguirlo a Dios en su misión. Ese es el primer paso para ser parte de la iglesia y ser parte del discipulado que Dios nos invita a vivir, diría yo. Y pastor, ¿usted cree que es eso que le ocurre a las personas, ¿no? De que no saben entrar realmente en el plano fundamental de Dios? ¿Sucede porque las personas no se importan, porque hay una falla de la lideranza, de enseñarle a ese discípulo, a ese hermano que acepta a Cristo, cuál es realmente el objetivo de la iglesia? Tal vez porque estamos distraídos en ese concepto de templo. Bueno, yo creo que la naturaleza del ser humano es una naturaleza egoísta. Eh, no vamos a buscar culpables porque creo que todos de una u otra manera contribuimos a este Claro, proceso. claro. De alguna manera, en la época de Jesús, ya había algunos que lo seguían, como se ha dicho, por los panes y los peces. La necesidad es real hoy en día y mucha gente se ve atraída al sistema religioso para satisfacer sus propias necesidades. No es malo, porque de alguna manera es natural que el ser humano necesita satisfacer sus necesidades. Lo importante creo que hoy en día es que la iglesia tiene que asumir un nuevo rol. Claro, cuando decimos la iglesia, hay una responsabilidad mayor en el liderazgo de la iglesia. Claro. Por eso a mí me golpeó fuerte el hecho de encontrarme con una verdad recién casi a los 30 años, cuando yo estaba 30 años metido dentro de la iglesia, institucionalmente hablando, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces esto no se ha percibido. Por eso la gran tarea que tenemos nosotros en esta red de 25 naciones que es Comiván, es traer conciencia, primero tal vez al liderazgo de la iglesia, para que asuma un rol diferente o el rol que corresponde para la iglesia, y de esa manera también el resto de la iglesia, todos los que la componemos, vamos a irnos enterando. Entonces, es una responsabilidad mutua, porque yo creo que nosotros tenemos siempre el alcance de la palabra de Dios, y una de las cosas que yo me preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? Porque tantas veces yo leí el versículo, id y haced discípulos. Uh, y curiosamente, yo lo digo en chiste, pero ¿qué será que en Argentina el verbo ir se conjuga yo me quedo, tú te quedas, nosotros nos quedamos? Ellos tal vez vayan. Ir a Porque sentarse. no le puedo echar la culpa al que predica, porque yo lo estoy leyendo. Dice id, id. La única manera de ir Imperativo. es de alguna manera, yo lo decía ya al final desde el año 2005 en adelante, cuando ya me estaba a punto de ir, digo, la manera más fácil de irnos es que usted tenga un pasaporte, que ahorre y después se compre un ticket de avión, porque si usted tiene que ir, para conjugar el verbo ir, esa es una manera que hoy en día sería algo práctico, ¿no es cierto? Entonces creo que nosotros tenemos que entender que si leemos algo en la Biblia, no lo podemos espiritualizar, lo tenemos que ver en el marco que corresponde. El verbo ir se conjuga de una manera, Exacto. moviéndonos. Uh-huh. Y eso es lo que a Imperativo veces ahí, ¿no? no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hizo la iglesia en Jerusalén tampoco, para que no veamos que solamente la iglesia de Córdoba o de San Pablo o de New Es York es la que no verdad. lo cumple. La iglesia de Jerusalén recibe el poder del Espíritu Santo, entiende que hay una gran tarea por hacer, pero después en esa comunidad y en ese lindo ambiente que se genera en una iglesia, nos acomodamos, nos acomodamos. Y a veces Dios nos ayuda a que nos incomodan. Y en el caso de Jerusalén vino la persecución. Y en el Uh-huh. caso del 2020 vino la pandemia. Ah, mire usted. Qué fuerte eso, ¿no? Porque Bueno, ahora, yo digo cosas, pero es para que también un poco los que estén escuchando digan, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, no. La pandemia tiene muchas implicancias, ¿no es cierto? Sé que usted no me ha preguntado nada de la pandemia, pero creo que la pandemia es
es el el, eje es el tema, es del el tema, día. ¿no? Ya Ahora, se lo yo iba a curiosamente preguntar. hablo yo hablo de 5 pandemias, no hablo de la pandemia del virus, porque creo que esa es la que tal vez más conocemos. Yo creo que hoy estamos viviendo en un mundo de pandemias, porque aunque la del virus nos ubicó en un nuevo escenario, hoy particularmente hablo también de mi perspectiva aquí en Estados Unidos, hoy tenemos una pandemia del punto de vista de la información, de dónde está la verdad, quién dice la verdad. Entonces hoy tenemos que también darnos cuenta que este mundo tan comunicado, todos tenemos acceso a decir algo. Usted ya lo está haciendo con Facebook y hay miles de personas en el mundo que nos pueden escuchar. Ahora, Amén. esto nos da también pie para decir muchas cosas y hoy tenemos que discernir. Frente a la información tenemos que discernir. Entonces hoy Exacto. el Espíritu Santo de Dios nos tiene que hacer inteligentes espiritualmente para poder, dice que el Espíritu Santo nos da poder, una buena señal, ¿para qué? Para ser testigos de la verdad, para poder conjugar el verbo ir. Pero también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en este laberinto de información que tenemos hoy en día, ¿no? Y también nos hace saber las cosas que han de venir. Entonces Amén. tenemos una pandemia desde el punto de vista de la información, tenemos una pandemia del punto de vista social, económico, político, porque hoy los países se debaten o nos metemos en cuarentena y después nos morimos de hambre, por decir algo, o salimos a hacer todo lo que tenemos que hacer y lamentablemente las consecuencias también se sufren, ¿no? Entonces, y también tenemos, esto va a ser fuerte, lo que voy a decir ahora, pero también tenemos una pandemia religiosa, porque también si uno escucha las voces de los líderes de diferentes contextos religiosos, vamos a escuchar muchas cosas. Algunos como que ya Muchísimas. estamos al borde del fin del mundo y otros como que estamos, no sé, en otro mundo, porque parece que no se han enterado tampoco de las cosas que están pasando. Dos extremos, ¿no? Frente a eso, claro, hay una gran responsabilidad de todos los que tenemos un rol de liderazgo. Y el rol de liderazgo creo que lo tenemos todos, desde el papá y la mamá en la casa hasta otros que son presidentes de una nación, o jueces, o gobernantes. Todos tenemos una responsabilidad, porque Dios delega autoridad en todos nosotros, para que de Amén. alguna manera en cada ámbito, cada uno refleje los principios de Dios. Amén. Qué tremendo eso, ¿no? Ahora, ponernos realmente en las manos del Señor para que ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento realmente se haga claro en nosotros. Porque uno mismo, Pero, uh-huh. agarras la internet y uno se queda hasta perturbado de tanta información diversas de los líderes, ¿no? Yo estoy poniendo cada tanto en Facebook y en algunas otras social media alguna mínima reflexión, porque la gente tampoco no tiene mucho tiempo, pero al final de la reflexión le pongo esta frase: lee la Biblia, porque creo que a veces nosotros no estamos yendo al principio, ¿no? Renueva tu mente, lee la Biblia. Entonces yo creo que hoy tenemos que volver a la fuente, la palabra de Dios, encontrar los principios de Dios y de Jesucristo nos dejó. Si leemos solamente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que tal vez el 80% de de los mensajes que Jesucristo nos hablaba, lo hablaba de una manera muy simple, lo hablaba a través de pequeñas historias, que son las parábolas, y casi el 80% de todas esas parábolas nos hablaba del reino de Dios, del gobierno de Dios. Lo que no habíamos entendido, y esto es lo que tengo que decirlo también hoy, que el evangelio, la palabra evangelio, viene de un concepto en latín que se llama evangelion, Ujú. la palabra en latín. ¿Y por qué Sí, era el evangelion? Cuando el imperio romano llegaba, daba un evangelion, hacía una proclama. ¿Por qué? Porque el imperio ha llegado, daba la noticia de que el imperio ha llegado. Y haciendo el paralelismo, usando el mismo concepto, el evangelio que se presenta en el Nuevo Testamento es justamente de que el gobierno de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y eso es realmente la buena noticia. Ese gobierno de Dios trae varios beneficios. Entre ellos, que si yo acepto a Jesucristo soy salvo. Entre ellos, que si yo vivo de acuerdo a sus principios, voy a ser prosperado, voy a ser bendecido y voy a ser bendecido también para bendecir a otros. Ahora, las cosas secundarias no son las esenciales. Lo esencial es que aceptemos el gobierno de Dios.
sus principios, sus mandatos, porque cuando hay un buen gobierno, todas las otras cosas se acomodan, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que continuamente hacer un alto. Y tal vez como no queríamos hacer un alto, Dios nos puso en pausa el mundo. Es verdad, En 2 meses Dios puso en pausa el mundo. es verdad. ¿Y cómo Y nos ahora, lleva todo y esto a... ahora, Nancy, voy a decir algo muy fuerte. Voy a decir algo muy fuerte, pero que me corresponde decirlo a mí también como rol pastoral. Y los Amén. más apurados que estamos para querer volver a la normalidad son los pastores. Somos los pastores. Qué curioso, dije yo. ¿Por qué no hacemos la pausa? ¿Por qué no escuchamos a Dios si es que parece que nos quiere hablar? Y si nos está hablando, ¿qué nos estará diciendo? Entonces, en una reflexión que hemos tenido semanas atrás con varios líderes de diferentes continentes, llegamos a una conclusión de que Dios nos puso en pausa, de que Dios está queriendo procesar algunos cambios, que los cambios comienzan con las transiciones y las transiciones comienzan cuando uno acepta que tiene que dejar de hacer algo. Algo. Tengo que dejar de hacer algo. Entonces, hay cosas que fueron muy buenas y nos trajeron hasta aquí, pero hay cosas que tienen que ser diferentes si vamos a seguir el camino que Dios quiere que hagamos en el futuro. Entonces Dios, a través de Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se acercó a un grupo de personas y le dijo, sígueme, sígueme. Y Lucas 5 es muy claro en el formato en que se lo dice y en la consecuencia que trae ese dicho de Jesús. ¿Cómo termina eso? Y dejándolo todo, le siguieron. Sí. El problema es que ahora nosotros no queremos dejar todo. No, Y ahí viene un gran tema. Andamos con muchas cosas que nos molestan, nos estorban, y después nos quejamos de que es pesada la carga. nos Pero en fatigan, eso ¿no? estábamos tratando de crear conciencia. ¿Perdón? Nos fatigan al ser humano, cansan, como usted dijo. Es realmente ¿Sí? lo que estamos viviendo hoy es para parar y pensar, porque justo esta semana estábamos viendo uno que tiene relación directa con Argentina y vemos ese movimiento que usted decía, algunos pastores diciendo tenemos que volver, tenemos que levantar, escuchaba un líder diciendo dejen de ser cobardes, salgan, la iglesia tiene que salir, y un desespero, pero yo digo, Señor, ¿será que este tiempo fue lo suficiente para entender lo que nos querías decir? ¿Será que vamos a salir transformados? ¿Vamos a salir cambiados? ¿Vamos a entender para dónde vamos a volver? ¿O vamos a volver las mismas personas, la misma iglesia, los mismos líderes? Sí, yo entiendo que nos es difícil cuando eh, la manera que hemos intentado hacer la misión está muy ligada a conceptos culturales de Yo nuestra época, también. ¿no? Y voy a hablar más de lo que me toca vivir a mí acá en el norte, no tanto en el sur, diría yo, donde acá cada concepto eclesial que se forma casi es un emprendimiento de empresarial, diría yo, por todas las cosas que están involucradas, ¿no? Y yo Claro. creo que hoy en día tenemos que darnos cuenta que Dios no nos manda, esto va a estar fuerte, hermana Nancy, a ser empresarios de la religión. Dios no nos manda a ser empresarios de la religión. Eso es complicado, es costoso, lleva mucho programa, muchas actividades, muchos presupuestos. Dios, la misión que nos encarga es muy simple, es justamente desligar todas esas cosas, es alivianar las cargas, es solamente como le dijo a los 70, mire, vayan de dos en dos, pero vayan casi sin nada, y cuando vayan yendo, ahí donde los inviten, quédense, bendíganlos y hablen desde el reino. Y yo estoy con esa idea de que nosotros tenemos que volver a lo simple, a lo esencial, aún en mi propia vida, en mi casa, en mi familia, entrar a entender que hay cosas que creo que hemos hecho demasiado armadura para lo que Dios nos quería mostrar. Y creo que hoy, ahora nos está diciendo, muchachos, esto es más simple, ¿no? Y vayamos a la esencia, ¿no? Entonces creo que también como movimiento misionero iberoamericano, con Iván,
nosotros tenemos que reflexionar bastante. No solo, mira, Nancy, hablamos de la iglesia y eso es una responsabilidad, pero ahora quiero hablar dos o tres líneas del movimiento, nosotros como movimiento misionero iberoamericano. Creo que como movimiento misionero iberoamericano también tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo vamos a seguir haciendo todo lo que hemos hecho, del envío, del pastoreo, de la acción misionera del otro lado, porque también culturalmente nosotros hemos heredado modelos, estrategias, metodologías que han sido muy buenas. Pero si algo he aprendido yo en este último tiempo es que Dios es un Dios de ciclos, de ciclos. Dios tiene ciclos. Dios diseñó la creación con ciclos, ¿no? Está el día, está la noche, está la primavera, está el invierno, está el otoño, ¿no? Son ciclos de Dios. Y algo que no me había dado cuenta, que yo empecé ahora a decirlo también, la Biblia en Génesis 1 comienza con una gran pandemia, una pandemia cósmica. Dios creó todo lo que existe, pero algo pasó que quedó todo dado vuelta, ¿no? Y en ese proceso que pasó algo muy fuerte, Dios empieza a poner orden. Y entonces hay cosas que no sabemos dónde van, pero entonces Dios dice, esto va aquí y esto va allá. Y esto le da un nombre y esto le da otro. Y finalizó ese ciclo, el tercero y pasó al cuarto, y casi al final de los dice, y ahora voy a ser alguien que va a ser a imagen mía, a semejanza mía, va a ser hombre y va a ser mujer, y le voy a dar autoridad para que administre, para que multiplique, para que llene la tierra y para que juntos completemos esta gran tarea. Y tal vez desde Génesis 1 no la estamos entendiendo, Es porque verdad. siempre estamos queriendo hacer la nuestra. Hago mi plan, hago mi diseño, hago mi proyecto, hago mi programa y después quiero que Dios pare lo que está haciendo Él para que venga a bendecir el mío. Es verdad. Tal cual. Y me parece que me estoy equivocando, por lo menos yo. Así que estoy tratando de tomar la curva, digo yo, y volver al proceso de Dios. Y qué trabajo que es cambiar, ¿no? Porque cuando uno se cría un No es hábito, trabajo mío. Ustedes saben que hay algo que yo no puedo cambiar a la gente. Es el poder del no. Espíritu de Dios el que cambia a la gente. El único que puedo cambiar yo, según mi señora, soy yo mismo. El Y único si que no puede cambias cambiar es algo porque no soy querés. aquí adentro yo mismo. Si no, no hay vuelta, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un poquito difícil porque de última veces yo no quiero cambiar. Ese es el tema. Yo no quiero Claro, cambiar. claro. Pero a Es veces Dios nos como, ayuda. Nos pone en circunstancias para que nos demos cuenta que si seguimos así, por ahí no es el camino. Hay una pared, nos dice. ¿Cómo que hay una pared? Y sí, ¿no te diste cuenta cuántas veces te diste en la cabeza con la pared? Bueno, ok. ujú. Busquemos la puerta mejor o busquemos el camino adecuado, ¿no? Entonces creo que hoy estamos intentando ver eso, o por lo menos creo que Dios nos está intentando a darnos un alto, ayudarnos, para que entonces no sigamos intentando hacer cosas que no va por ahí el tema. Sí, y lo más importante es que yo creo que urge ese cambio, ¿no? Porque nosotros estamos discipulando, enseñando a otros y vamos a traer generaciones que tenemos que traerlas con los conceptos de Dios, con los conceptos bíblicos y no con los nuestros, con nuestras ideas. Si no, vamos haciendo, repitiendo el error, ¿no es cierto? Usted sabe, Nancy, que una pandemia de este tipo a nivel global pocas veces se da. Tal vez el antecedente más cercano que tenemos es hace 100 años atrás prácticamente, cuando estaba todo este tema también de la que se dio a llamar la gripe española, ¿no? Pero Ujú. el otro antecedente más grande que hay son 500 años atrás y era la peste negra en Europa, ¿no? Muchos de los historiadores se están dando cuenta que el antecedente de esa pandemia en Europa, donde murió, algunos hablan del 40 y hasta el 50% de toda la población que había en Europa, imagínense qué pandemia, Ujú. fue como uno de los elementos catalíticos que facilitaron el proceso de la reforma de la iglesia que ocurrió a partir del año 1500 con Lutero, ¿no? Así que yo Sí, creo que también estamos en la antesala de vivir cambios importantes para la iglesia a nivel global. Nosotros hemos recibido un evangelio que tiene que ver mucho con un concepto cultural que es Occidente, que tiene que ver con Europa, con Estados Unidos, con lo que nosotros mismos estamos haciendo en Latinoamérica. Gracias a Dios, hoy Latinoamérica, le contaba esto yo hace un tiempito atrás cuando hablábamos, hoy representamos 700 millones
de personas, los latinoamericanos, ¿no? Y de los 700 millones de personas, ya 70 millones de personas vivimos fuera de Latinoamérica. Eso es lo que se llama llamando la diáspora latinoamericana, ¿no? Sí. Y hoy el mundo vive en una diáspora global. Algo que nos tiene que llamar la atención también es que 100 años atrás solamente se movían en el mundo 20 millones de personas. Al comenzar el año 2000 se calcula que se movían 200 millones de personas. Hoy en día se estaban moviendo 260 millones de personas y había como cerca de 70 millones de refugiados. Lo que venga de aquí en más van a ser cosas muy fuertes, van a ser cosas que van a cambiar la dinámica del mundo. Ya lo está haciendo la pandemia, pero aún yo entiendo que van a venir cosas más. Por lo tanto, no nos tenemos que asustar, pero tenemos que estar preparados. Y una de ellas es que de aquí a 20, 30 años se calcula que se van a mover 1.000 millones de personas. ¿Mm? Entonces yo creo que hoy nos tenemos que dar cuenta que ese verbo ir, que Dios quería que lo Ujú. conjugáramos, va a ser lo más rápido para hacerlo, porque ya naturalmente la gente se va a mover. Ya en el libro de Daniel, el profeta Daniel empezó a mirar lo que Dios le estaba mostrando y al final del libro dijo, y la ciencia aumentará y la gente irá de un lado para otro. Es Entonces verdad. estamos llegando a este punto donde la movilidad del ser humano va a ser uno de los ingredientes más importantes en las dinámicas futuras, las migraciones, las diásporas, por diferentes razones, ¿no? Solamente ya pensar también en otro gran tema que parece que nosotros no lo teníamos en cuenta, la ecología, cuidar la creación de Dios. Estamos hablando del global warming, estamos hablando del tema de que si la temperatura del mundo subiera 1 grado más, 1,5 grados más, 700 millones de personas que viven en las costas se Ujú. van a tener que mover porque el agua va a subir. Ya hay ciudades acá en Estados Unidos que están invirtiendo miles de millones de dólares porque se dan cuenta que la situación es real. Se viene la subida del agua. Entonces, ya hay una ciudad, tal vez no sé si han escuchado la Ujú. noticia, Yakarta, en Indonesia, que ha decidido mover 10 millones de personas porque esa ciudad se está Se va a hundiendo. sumergir. Sí, entonces Incluso se ya hay calcula hechos. eso, perdón, se calcula, se previene eso también, dicen, ¿no? No lo voy a asustar a nadie, pero en Ushuaia también se programa eso de acá a unos años, que Ushuaia también sería sumergida, la última ciudad austral del mundo. Yo no digo que una sola, yo creo que son cientos o miles de ciudades que estén al lado de la costa, porque el agua sube para todos lados, no sube en un solo lugar. Sin ir más lejos, acá la Florida tiene un desnivel de altura de 6 metros la Florida, la mitad de la Florida. Así que si acá por alguna razón el agua sube 6 metros, la mitad de la Florida desaparece. Esto no hay que ser muy científico para darnos Claro, cuenta. claro, claro, es El agua verdad. sube parejita en todos lados, porque ese es el principio Ujú. de Arquímedes, del agua, ¿no? Entonces digo, si sube 1 metro en Ushuaia, va a subir 1 metro en San Pablo, en Miami y en cualquier otro lugar del mundo. Entonces digo, estamos en un mundo en el que las cosas van a ir cambiando, pero ahora ahí es donde tenemos que nosotros darnos cuenta que para eso Dios nos elige, Amén. porque Dios nos da una responsabilidad, nos asigna un rol en esta nueva realidad que estamos experimentando. Entonces, si hoy vamos a ser iglesia, si hoy vamos a ser hijos de Dios, no es solamente por los beneficios de estar en esa relación con Dios, sino también porque tenemos un rol, y a alguno le puede llamar un rol profético en un sentido. Dejar escuchar la voz de Dios no es solamente cuando alguien viene y dice, Dios dijo así, así, así. Una No, profecía. dejar escuchar la voz de Dios tiene que ver también con un rol como el de José, que se acercó al faraón y le dijo, mira, ahí vas a tener 7 años de vacas gordas y otros 7 años de vacas flacas. Entonces para los argentinos eso habrá sido muy grave, pero bueno, entonces, pero también para José no solamente dijo lo que iba a pasar, sino que administró la solución para el problema. El caso de Daniel también fue algo parecido. Fue el asesor de más alto rango a lo largo de 3 imperios. Entonces yo quisiera hoy ver también que nosotros, la iglesia, asuma un rol de liderazgo profético en los diferentes ámbitos de la sociedad, en la ciencia, en las vacunas que tenemos que encontrar, en la economía para las soluciones que tenemos que dar,
en el arte, en el deporte, en la política, en la justicia, en el cine, en todos los ámbitos, en la En todos los educación, ámbitos. en la Ujú, familia. Porque hoy ujú. parece que hoy cada uno quiere hacer su propia ley, su propia historia, pero sin darse cuenta que sin volvernos religiosos, porque este es el punto, no tenemos que ser Claro, religiosos. claro. Usted la gravedad no la puede evitar ni la puede esquivar. Los principios de Dios son iguales porque todo lo sostiene Dios, así como la gravedad. El problema es que nosotros tenemos una verdad, lamentablemente, que la hemos puesto en una caja de zapatos, digo yo, y Mm, solamente la queremos usar 2 horas el día domingo y para mi mm. uso personal. Eso nunca fue la verdad de Dios. La verdad de Dios afecta toda la creación. Es más, en Efesios está diciendo el apóstol Pablo que la creación entera gime. Gime, ¿Por qué gime? Esperando que nosotros nos manifestemos y manifestemos. demos a conocer los propósitos de Dios. Por eso el tiempo que viene es trascendente, es de esperanza, es de fe, porque Dios viene a buscar una iglesia que esté pura, sin mancha, perfecta, donde nosotros cumplamos un rol trascendente, que es dar a conocer la verdad de Dios. Y siempre Aleluya. cuando se da a conocer la verdad de Dios, nos trae libertad, nos da paz, nos da gozo, nos da vida eterna. Por lo tanto, hoy tenemos que, siguiendo a una autora que para mí es muy pertinente, especialmente acá en Estados Unidos, se llama Nancy Pierce. Ella No, mi escribió un libro que se nombre. llama Nancy Pierce, sí, las Nancy se ve que son todas buenas. Entonces Nancy Pierce dice, Gracias por la parte dice que me así, toca. verdad total. Hoy tenemos que volver a exponer la verdad total del Evangelio. La verdad del Mm, Evangelio no es una filosofía, la verdad del Evangelio no es una religión, la verdad del el Evangelio no es siquiera un argumento para que yo lo discuta. La verdad del Evangelio es una persona, Jesucristo, y mientras yo me acerque a Él, algo de esa verdad quedará en mi vida, y si yo mi tengo algo de vida. la verdad de Dios en mi vida, tendré que contagiar a alguien con la verdad Amén. de Dios. Gloria a Hablando de Dios. contagio, ¿no? Entonces Gloria a yo Dios. creo que hoy la misión que tenemos es trascendente. Muchos, como usted decía en el anuncio previo, tendrán el llamado de dejar su tierra, su parentela y su cultura. Y otros, como ya vivimos en ciudades globales. Me tocó estar estos últimos meses yendo muy seguido a Canadá. Eh, Desde Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal, todos son ciudades donde hay más de 100 o 150 etnias representadas en cada una de esas ciudades. Las iglesias latinas que están en Toronto, en Vancouver, en Canadá, en cualquiera de estas grandes ciudades, no necesitan irse al otro lado del mundo para llegar a alguien que es de la China, de la India, del África o de cualquier otra etnia del mundo. Están ahí mismo, están Están ahí al ahí todos lado. mezclados. El tema es que nosotros tenemos que salir de nuestro, voy a usar una palabra fuerte, de mi gueto, de mi subcultura latina, argentina, y brindarme en el amor de Dios hacia mi prójimo, hacia el que tengo cerca. Sé que ahora toda la distancia social la tenemos que respetar, pero siempre Sí, podemos brindar una mano y una actitud y un corazón de servicio a quienes estén necesitando en estos días, aún una palabra de aliento, aún a través de las redes o de los sistemas que tenemos ahora, de estar cerca, aún cuando no nos podamos tocar físicamente. Así que creo que tenemos una gran tarea por delante. El movimiento misionero iberoamericano que me toca actuar a mí, creo que tiene una gran responsabilidad para el futuro. Quiero decirles esto porque también creo que esto es bueno que lo entendamos hoy a nivel latinoamericano, iberoamericano, representamos una fuerza importante. Ya hay cerca de amén. 30.000 misioneros en diferentes partes del mundo, 30.000, no son pocos. Pero la iglesia también tiene que asumir un rol más activo, porque no es solamente enviar a los misioneros, es Claro, estar con ellos, es pastorearlos, es sostenerlos. Tal vez cuidarlos. más de la mitad de los misioneros hoy que están en diferentes partes del mundo están sufriendo porque las situaciones son críticas, entonces tenemos que estar cerca de ellos, ¿no? Y también mirando para el futuro, y ya con esto yo por lo menos quiero ir cerrando, no sé, después de ustedes me pueden preguntar algo más. Creo que para el futuro también tenemos que darnos cuenta que nuestros proyectos misioneros tendrán que ser tal vez más al estilo de lo que hizo Pablo. Pablo comenzó su acción misionera recibiendo ofrendas de diferentes iglesias de Jerusalén, de Antioquía y demás, pero camino en la misión se dio cuenta que también se podría asociar con otros que tenían negocios y él mismo dijo,
que trabajaba de día y de noche con el fin de no ser gravoso a la iglesia y creó sus emprendimientos de negocio que se conocen como hacedores de tienda. Hoy creo que una de las grandes ventajas que tenemos es que podemos de una manera como nunca antes poder generar emprendimientos de negocio de impacto global y creo que nos tenemos que preparar para que profesionales en las diferentes esferas de la sociedad y emprendedores y hombres de negocios podamos asumir un nuevo rol que también va a ser ya no del día domingo 2 horas, sino que va a ser del lunes a viernes, del sábado y de cada día en nuestro puesto de trabajo, mostrando ahí los principios y la verdad del Evangelio. Y Porque esto es lo que transforma la cultura. eso es lo que le quería preguntar. Dentro de ese concepto de diáspora que usted estaba mencionando, ustedes estamos dentro de ese tiempo, ¿no? ¿Cómo trabaja su misión para poder reconfigurar el mundo dentro de esta actualidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo tengo acá hay como diferentes niveles de actuación, ¿no es cierto? Tenemos un nivel de actuación que, como le dije, es Comiban, la gran red 25 naciones. Esto es un gran network, como se dice ahora, una gran red de colaboración. Creo que ahí uno de los elementos clave es conectarnos todos los que estamos vinculados a la misión de Dios. Por eso también Amén. en Brasil, Comiban Brasil es una de las grandes exponentes, así que yo les animo a que también, y en cada nación iberoamericana tienen una representatividad de Comiban. Ahora, yo también entendí que en función de las gracias y los talentos que Dios nos ha dado, podemos contribuir con algo concreto a nivel ya más personal, diría yo. Entonces yo a lo Sí. largo de mi vida he hecho varias cosas, algunas dentro del formato ministerial, iglesia, como ser pastor, ser presidente de nuestra denominación, armar una agencia misionera en Argentina y bueno, todo eso. Pero ya también estando en otros ámbitos, también tuve una editorial, también ayudamos a crear la Cámara de Comercio Cristiana y ahora también estamos con un emprendimiento que tiene que ver con formar líderes. Hemos creado una agencia consultora. Hoy el mundo se maneja por ideas, por conceptos. 10 años atrás no existía la palabra Google, ni Es Facebook, verdad, ni WhatsApp, no. ni Twitter, ni nada de eso. Primero nace un concepto y luego toma una dinámica y luego entra en la cultura y luego fíjese, Se en esta activa. pandemia todo el mundo anda con Zoom y antes no sabíamos qué es lo que era Zoom. Sí, El futuro lo tenemos que manejar con los nuevos conceptos. Y hoy lo que yo invito a los jóvenes es que puedan crear conceptos nuevos que tengan que ver con los principios y los planes que Dios tiene. Entonces yo estoy tratando de hacer algunos proyectos con gente joven que nos permitan ser de impacto en todas las esferas de la sociedad. Entonces yo le estoy llamando, bueno, el concepto es Doulos Group International, es el grupo de los doulos, de los siervos internacionales en los cuales nos estamos juntando. Primero hay un concepto en inglés que tiene mucho peso que se llama think tank. ¿Qué significa? Tanque de pensamiento o usina de ideas. Hoy creo que cada vez más tenemos que trabajar con las ideas en primera instancia. Entonces, generando las ideas después mueven todos los elementos de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la teología, de la misionología. Entonces, yo creo que hoy tenemos que trabajar más con las ideas y los conceptos nuevos. Así que renovar nuestra mente, Romanos 12, 1 y 2, que amén. es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, ni levantar la mano, Mm, ni hacer cualquier otra cosa religiosa. El arrepentimiento, metamorfosis es que verdad. Dios quiere es un cambio de mente. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos para las nuevas Ujú. generaciones en un cambio de mente, asumiendo un rol de liderazgo en la sociedad. Amén. Pastor, tenemos varias personas que nos están acompañando, inclusive hay personas que lo están saludando desde Estados Unidos, creo que también de Qué bueno. Córdoba, por lo menos lo que me parece aquí. Y, Muchas gracias.
Y aquí también tenemos Mauricio desde España que nos está El gran acompañando. Mauricio. Mauricio y Geraldine. También Un hay gran gente de... abrazo para Gerald y Mauricio. Ya Y vamos a ir a de... comer un asado. Ah, no, ahí todo el mundo se queda con ganas, ¿no? Un asadito ahí con los chicos del otro lado del mundo. Y Juan Cruz, Vicente, es un pastor que también estuvo con nosotros hace la semana pasada, hace 2 semanas, ¿Ok? y él trabaja en Argentina. Ah, mire. Y él está haciendo la siguiente pregunta. Dice, excelente pregunta, primero, ¿no? Nos elogia, dice, pastor, respecto a lo que se llama global, ¿qué herramientas bíblicas tenemos para poder dar a conocer una visión centrífuga hacia afuera y no tan intrífuga hacia adentro como vemos actualmente? ¿Qué herramientas tenemos para poder conocer la visión así para afuera? Mm. Bueno, yo no sé si está enmarcado en este idea que voy a presentar. Nosotros en el año 95, nuestra iglesia, que se había involucrado en misiones, quería hacer como sus primeros pasos en misiones. Año 95. Me acuerdo que viene una de nuestras jóvenes y dice, Dios me llamó a Camerún. Y yo dije, ¿qué? ¿Camerún? Me había acordado del Mundial, yo siempre me acuerdo del Mundial, ¿ves? Camerún, bueno, sí, algo ¿Lo sí, Camerún, traumó? sí. Sí, 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 sí. Bueno, usted se acuerda también de la... Lo fabriqué, los camelones. Llegué a fabricar los Enviar a camelones. Camerún, esto es un lío grande, dije yo. Ahí va. Acuérdese, acuérdese que no teníamos internet, no teníamos nada, entonces teníamos que salir a investigar. Por eso lo traje como una anécdota. Hoy el mundo está súper conectado, entonces hoy tener la visión global es muy fácil. Le muestro otro ejemplo de mi hija. Mi hija ahora, hace 2 años atrás, terminó sus estudios de business, de negocios, y en el último año le invitaron a que ella se haga su experiencia global. En casi 2 meses y medio estuvo en China, estuvo en Tanzania y estuvo en Londres, y en cada uno de esos lugares hizo un proyecto de negocio vinculado al contexto en el que tenía que estar. Y después volvió acá a Orlando, ¿no? Y ahora ella es parte de una de las agencias que traducen la Biblia. Esto es mi hija de 20 y algo de años teniendo esa experiencia global. Y esto no es chiste, pero es la realidad mía. Yo tenía 34 años, estaba en Argentina, no sabía andar en auto, no tenía auto ni sabía manejar auto, pero sin embargo le creía a Dios que Dios me iba a llevar a las naciones. Así que el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy tener una expresión global del mundo está al alcance de un clic, y tenemos todo el potencial de ir a donde Dios nos mande, nos lleve y nos traiga en la medida que el futuro lo permita. Pero si no, las comunicaciones existen, los medios existen, la gente ya se ha movido de un lado para otro. El único tema que tenemos que nos juega en Ujú. contra, ¿sabe qué es lo que es? Nuestro propio egoísmo, que siempre voy a buscar lo mío y entonces no voy a querer obedecer a Dios. Y ahí viene el problema, entonces que yo Es voy a verdad. buscar excusas para quedarme en mi marco de conformidad y no aceptar el desafío de Dios que me invita a conjugar el verbo ir. Y no ir a hacer cualquier cosa, porque todavía no hablamos del segundo verbo, que era hacer. ¿Y hacer Sí, qué? Discípulos. No hacer templos, no hacer programas, no hacer ruido, sino hacer discípulos. es Ah, verdad. En realidad, nosotros siempre llamamos y decimos los misioneros, los pastores, los siervos y damos esos nombres, ¿no? Pero usted el otro día dijo una palabra muy, muy linda que yo la escribí aquí y usted me dijo que nosotros deberíamos tornarnos agentes de cambio. sí, todos somos, Efesios lo aclara muy bien. Dios dice que si a alguien le da un rol de liderazgo, y ahí menciona 5 dimensiones de liderazgo, casi no las quiero mencionar porque ya cuando mencioné uno, hoy esos títulos que nos hemos puesto nosotros y esas figuras y esas posiciones y esa jerarquía no tienen nada que ver con los roles que Dios quiso darle a la iglesia, a un grupo de personas, para que capacitaran a los santos, para que todos los santos
fuéramos agentes de cambio, o sea, ministros de Amén. Dios. No hace falta estar dentro de un edificio, no hace falta tener un título, no hace falta tener una credencial, no hace falta ni ir a la universidad, aunque todo eso es bueno. Lo esencial es que nosotros podamos entender que donde estemos, ahí tenemos que ser sal y luz, en un mundo que necesita con urgencia que alguien les presente la verdad. Y la verdad, nuevamente lo digo, no es una filosofía, no es un argumento, no es una religión. La verdad es una persona, Jesucristo. Por lo tanto, yo Amén. tengo que estar con Él y Él estar conmigo para que, como no lo van a poder ver a Jesús, algo de Jesús que vean en mi vida sea lo que impacte la vida de otra persona. Y no por lo que yo diga, según mi señora, más bien es por lo que yo haga. Es verdad, porque nosotros, volvemos al principio, usted nos decía de que uno se confunde el llamado. Y yo creo que Dios nos está llamando primero a volver a lo simple, a lo sencillo. Y para Así es. ver lo simple y sencillo es sacarnos ese orgullo, esa soberbia, eso de los títulos que está invadiendo cada vez más. Yo voy a hablar de Brasil porque es donde yo vivo y las iglesias que yo tengo contacto, de ese patamar que se han puesto los líderes y que las ovejas mal pueden llegar a acercarse a ese líder. Entonces delegamos el discipulado a personas nuevas. Ah, porque a vos te gusta enseñar, enseñá vos. Ah, vos tenés llamado. Y van delegando a personas que no están capacitadas, que no están tal vez ni siquiera con esa... Quieren hacerlo, pero no tienen el preparo. ¿Quién se lo tiene que dar? Ese pastor que se está alejando de la congregación, ese pastor que no está próximo a la congregación. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere también llamarnos, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno en nuestro ámbito de influencia tenemos que ser el elemento de cambio, ¿no? Aquí en Estados Unidos, de más está decir que hay otra pandemia, voy a tocar tal vez el último tema, está la pandemia de lo racial, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en este último tiempo en las diferencias culturales y raciales acá en Estados Unidos. Supongo que la mayoría está al tanto de todos los problemas que hubo en medio de toda esta situación. Pero un líder muy prominente en estos días le hacen una pregunta y latino, otro pastor le pregunta, ¿qué debería ser el rol latino dentro de Estados Unidos frente a toda esta situación racial que se está presentando? Y él, creo que con mucha autoridad, porque es un hombre de mucha trayectoria aquí en Estados Unidos y su vida lo respalda, dijo algo que creo que me marcó. Dejemos de seguir mirando las vigas que tienen los otros y empecemos por sacarnos las vigas nuestras. Hasta que nosotros los latinos no sigamos teniendo iglesias que también son raciales, porque los cubanos para los cubanos, los puertorriqueños para los puertorriqueños, y si nos juntamos los argentinos con los argentinos, y a veces dejamos entrar un uruguayo, como será Mauricio, lo dejamos entrar porque, bueno, somos buenos, Porque se pero metió bueno, en la familia. sí, 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 porque sabe dónde están las cosas buenas, bueno, ok. Pero no, vamos al hecho de que siempre esto nos nace a todos de alguna manera ya naturalmente. Entonces, no es bueno seguir siempre apuntando hacia afuera, creyendo que si cambia lo de afuera, irá a estar mejor la historia. No, yo creo que hoy el elemento más importante es qué puedo hacer yo y qué cambio voy a vivir yo para ser un elemento de este factor nuevo para mejorar el contexto, ¿no? Entonces, este creo que es el concepto principal que yo quiero presentar, porque nosotros en este ambiente que nos toca vivir siempre señalamos el que está un poco más arriba nuestro, y si no es el gobierno, es el líder, y si no es el líder, Sí, será esto o sí, lo otro, que parece que siempre le demandamos al otro que tiene que cambiar y nosotros no. No, yo creo claro. que no es así. Yo creo que entonces, el elemento de cambio soy yo. Y es ahí donde yo voy a sumar, porque tengo la capacidad de poder producir un cambio en mi vida, en mi vida. Estoy a la distancia de una decisión. En el momento que yo decida, estoy en el proceso de cambio. Amén. Muy bueno. Pastor, me gustaría que usted nos diera, es tanta información junta, ¿no? Pero quisiera que usted nos diera una palabra
de incentivo. De incentivo tal vez, no para aquellos que ya también conocen, amén. Tenemos en la audiencia varias personas que ya son pastores, pastores de Argentina. Estoy viendo que mi hermano está ahí, mi hermano José, y varias personas que están liderando, pero varias personas que son ovejas, que son miembros de iglesias. ¿Cuál sería la palabra de incentivo dentro de este panorama que tal vez es asustador, dentro de este panorama que tal vez no está claro, que quieren hacer algo pero no saben cómo? ¿Por dónde empezar o hacia Bueno, dónde ir? yo les voy a dar mi receta que ya llevo creo que ciento y algo de días haciéndola. Eh, si yo miro mi entorno, como yo le dije, está en varias dimensiones plagados por diferentes pandemias. Por lo tanto, mi marco de referencias no pueden ser el mundo natural. Yo quisiera tomar en cuenta lo que me dice a nivel económico, social, político, científico y religioso algunos de los líderes que están. Ujú. Pero si yo escucho todo eso, Es verdad. me confunde. Entonces yo tomé una iniciativa y todas las mañanas en este tiempo me estoy levantando más temprano de lo normal, porque tal vez me estoy acostando un poco más temprano también. Entonces muy temprano me voy aquí al backyard, como decimos, me voy atrás, y Ujú. yo hago una oración tal vez simple, pero que hasta aquí creo que ha sido muy poderosa. Y yo digo, Señor, una vez más abro los cielos. Yo declaro, abro los cielos. Porque donde hay cielos abiertos está tu bendición Amén. y está tu revelación. Y simbólicamente digo, renuevo mi espíritu, renuevo mi mente, renuevo mis emociones y aún hasta mi cuerpo físico. Trato de hacer esto así, simbólicamente, pero lo hago a conciencia. ¿Por qué? Porque hoy mis elementos de juicio no pueden estar ligados al mundo natural. ¿Por qué? Porque yo me tomo de lo que vivió Abraham como un modelo. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y a los que son amigos de Dios, ¿saben lo que pasa, Nancy? Dios les revela sus planes. Amén. Amén. Entonces yo estoy en esta actitud de que Dios me revele los planes, Gloria a porque yo Dios. quiero seguir sus planes. Entonces cuando Dios le reveló sus planes a Abraham, claro, no le gustó. ¿Cómo que no le gustó? Y dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja el asado, deja el fútbol, El mate. deja. Cada uno tiene que dejar cosas. Pero Abraham comienza el proceso. Sale de Ur, de los caldeos, una de las principales ciudades de ese imperio en esa época, y aterriza en Sodoma y Gomorra. Pero estando en Sodoma y Gomorra, y ya conocemos toda la dinámica de esa ciudad, él no es que decide irse porque tiene un rol que cumplir también ahí, y una de las cosas que Abraham tiene que hacer es defender la ciudad, aun cuando sus principios no estaban a favor de lo que hacía la gente de Sodoma, él sale a defender la ciudad. Y en un momento dado los reyes que estaban ahí en Sodoma intentan darle obsequio por haber defendido a la ciudad. Y él dijo, no, no necesito regalos de ustedes, porque responde a un principio de Dios salir a defender la Amén. ciudad. En otro momento, estando en Sodoma mismo también, él decide interceder por la ciudad. Pero algo importante que marca la pauta, él, estando aún viviendo en Sodoma, no decide construir nada sólido, a diferencia de su sobrino Lot en la ciudad de Sodoma, sino que él decide vivir en un estilo nómade, en carpa, porque sabe que el proceso de Dios es de continuo cambio tras cambio, ciclo tras ciclo. Y ahí viene el elemento fundamental. Nosotros no somos ciudadanos de donde estamos residiendo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Amén. si yo asumo mi rol de ciudadano del reino de los cielos, hoy mi función aquí donde yo esté es ser embajador de ese reino. Amén. Tengo que actuar como extranjero y como peregrino en donde esté, porque mi rol trascendente es ser embajador.
Por lo tanto, las leyes, los principios, las noticias, la verdad, las pautas, las tengo que buscar desde donde está mi ciudadanía. Y hoy eso, no importa si tu rol de liderazgo es obispo, arzobispo o el nombre que te hayan puesto, o si no tenés nombre, Dios te da nombre, porque a Aleluya. todos nosotros Dios nos dio un lugar para que ocupemos en sus planes. Antes que naciéramos, Dios ya tenía los ojos puestos en nosotros. Qué Y esto es lo hermoso. que más me alienta. Hoy todos podemos ser parte del plan global de Dios, inclusive Nancy. Amén, ¿Te acuerdas que te gracias. lo dije el otro día y vos te pusiste contenta? Claro, Sí, esto es lo que nos da vida, saber que podemos ser parte del plan global de Dios y no amén. del maremoto que está pasando en esta tierra. Sí. Por lo tanto, yo hoy me tengo que conectar con los principios de Dios, Ujú. renovar mi espíritu, mi mente, mis emociones y mi cuerpo, y fruto de esa renovación, también tener palabra de Dios para administrar, para multiplicar, para llenar la tierra, para traer vida y esperanza. Porque Jesús se da vuelta y le dice a sus discípulos, muchachos, denle ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a sacar de esto? Pero ahí estaban unos panes y unos peces puestos en las manos de Dios, siempre se van a multiplicar. Ahí estaba un Aleluya. muchachito que necesitaba enfrentar a un Goliat. Le quisieron meter la armadura, nunca eso es parte del proceso de Dios. Dios ya nos dio a nosotros los recursos que vamos a necesitar para cumplir la misión de Dios. Un pedazo de cuero, 5 piedras necesitó David para vencer a Goliat. Cada historia que nos cuenta la Biblia, los recursos que necesitamos, otro que necesitaba liberar al pueblo, solamente le dijo, agarré ese palo, con ese palo, esa vara, es suficiente. Entonces hoy, en medio de estas pandemias que nos toca vivir, conectémonos con los principios del reino, asumamos nuestro rol, porque los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo la tarea, ya lo tenemos al alcance de la mano. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Y que yo creo que el tema de la pandemia fue lo que nos hizo más sentirnos que podemos contagiarnos, podemos enfermarnos y podemos morirnos. Ya estoy como estoy con su acento, podemos morir. Y, La y pandemia del tenemos temor. y tenemos que pensar que realmente en esa palabra, que no pertenecemos a este mundo, que si nos toca morirnos, no, nos vamos a nuestra patria. Acá dice la salmista Julie Lop, dice, amén, soy de Argentina por un tiempo, pero tengo que volver a mi ciudadanía. Es verdad, Así tenemos es. que volver a nuestra patria. Mientras Y tanto tenemos un rol, porque me doy cuenta que aún Abraham, pensando en ese modelo que yo les mostré, estando en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que más de alguno estaría diciendo que mande fuego del cielo y no sé, y la y consuma, nos queme a él todos. no hizo esto, él intercedió por Sodoma y Gomorra, él oró por Sodoma y Gomorra. Es más, él, al ser un hombre de bienes y de recursos, que dice que acumuló muchos bienes, también produjo recursos en la ciudad. Así que miren todas las facetas que yo estoy hablando, que no tiene nada que ver con este modelo religioso que hemos heredado, sino que tiene que ver con un modelo mucho más amplio de ser agentes de cambio integralmente en todas las esferas de la sociedad. Amén, gloria a Dios. Creo que otra pregunta que había quedado ahí, que de las que fueron pasando y no quería dejar sin responder, ¿cómo debemos llevarle el mensaje a la juventud en esta nueva era moderna? Oh, muy bueno, muy bueno, porque lamentablemente nosotros, lo voy a hacer gráficamente porque creo que esto puede ayudar a entender algo, ¿no? Espero no ofender a nadie. Hubo una época en la historia, hace 60 años atrás, donde el concepto que dominó el mundo eran los portaaviones, ¿sí? Entonces, nuestras estructuras, nuestras organizaciones, nuestros elementos para avanzar muchas cosas tenían la dimensión de un portaaviones. No sé si ustedes vieron una película o alguien sube en un Sí, portaaviones, se ajá, dará cuenta que en un portaaviones entran 5.000 personas, 200 aviones, tanques, metemos todo arriba gigante. del portaaviones, ¿no? Ese paradigma del portaaviones fue muy bueno hace 60 años al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Mucho de lo que se ha querido hacer tiene que ver con un concepto en vez de portaaviones podemos hablar de Titanic, porque también el Titanic era una cosa inmensa, ¿no? Ujú. Ahora, hoy el mundo es diferente. Hoy el mundo se maneja con un dron. Ni lo Es veo, verdad. pero eso está.
y se Se lo está mueve filmando. Ujú. y consigue los objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No tratemos nosotros, al querer presentarle el Evangelio a la nueva generación, de que tenga que subirse al portaaviones, ni que se tenga que subirse al barco para poder encontrar la verdad. Es más, yo a veces me he encontrado con algunos capitanes de los barcos que para atraer los jóvenes se ponen tatuajes, se sacan la gorra, se pintan aquí, hacen lo otro, pero sigue siendo la idea de que lo subamos al barco, lo subamos al barco, lo subamos al barco. No, el subir al barco tiene que ver mucho con nuestras formas, con nuestras instituciones, con nuestras ideas y teologías. Hoy a un joven de la posmodernidad, por así decir, o de las nuevas culturas que van a ir asumiendo, es otra cultura. Por lo tanto, tengo que seguir el modelo de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, deja su estatus de Dios, deja el poder, deja la gloria, deja los recursos, deja los ángeles, deja la legión, deja todo. Deja el aire acondicionado, dije yo también una vez. Deja Todo el todo confort. y viene a estar con el que quiere alcanzar. Amén. Entonces, en ese sentido, de nuevo es dejar. No se puede hacer la misión de Dios y compartir la misión de Dios si no dejamos algo. Entonces, pensando en las nuevas generaciones, una de las cosas que yo tengo que dejar es mi forma, es mis rituales, es mis cosas sagradas, porque yo he puesto sagrado a muchas cosas que no son Que no sagradas. son. Entonces, los jóvenes y las nuevas generaciones, lo que ellos anhelan es una causa por la cual vivir y por la cual morir. Y lamentablemente a veces las causas que tiene el mundo, que son muy loables porque son causas que tiene el mundo, lamentablemente no se predican una sola vez en el año en nuestras iglesias. Por lo tanto, un joven, si contrasta lo que el mundo está viviendo y necesitando y lo que escucha en nuestras iglesias, dice, esto para mí no es. No sirve. Porque mi hija se llegó, yo lo cuento en chiste, pero se llegó un día, me dice, papi, ¿hasta cuándo vamos a salvar las almas? ¿Y las ballenas? Y yo me quedé así, ¿y esto, hija, de dónde lo sacaste? ¿Tiene base bíblica? Y entonces ella, haciendo un poco el chiste, me dice, papi, si lo predicaste vos y no te das cuenta, vos dijiste que justamente en Génesis capítulo 1, versículo 25 al 28, Dios nos dio la administración de toda la creación. Y Amén. nosotros la estamos tirando abajo a la La creación. estamos destruyendo. Ah, bueno, esto los jóvenes lo ven muy claro. Esto y 20 cosas más. Y entonces alguno viene y me dice, ah, esto es pecado, ¿no? Es muy pecado, ¿no? Ah, y esto otro no es pecado. Y es más, quiere que diga algo más fuerte todavía. Y este que hace el líder de adoración, ¿no es pecado? Y este otro que hace este otro allá el otro día es pecado. Este sí es pecado y este no es pecado. No, entonces claro, nos dan cuenta, nos tiran abajo un poco toda la estructura que tenemos, que nosotros hemos construido mucho sobre elementos religiosos que creo que hoy tenemos que dejarlos y vivir una vida simple que refleje a Cristo. ¿Cuántas veces a Jesucristo se le criticó? Y yo digo en chiste, pero Muchas. menos mal que en la época de Jesús no había Facebook, ¿no? Porque imagínense, lo escrachaban cada 2 minutos porque le sacaban una foto. Mira con quién está, mira lo que dijo. Estaba en la fiesta tomando. Se puso a hablar con Nancy en Facebook, mira lo que hizo. No, está loco este hombre. No, yo creo que esto es lo que más nos molesta a nosotros. Y claro, nosotros queremos convertir a la nueva generación a nuestra cultura. Pero yo me acuerdo cuando era joven y que yo decía, Dios no permite que yo sea como mi papá. Esa era mi oración. Claro, porque eso era bueno, después nos dimos cuenta, no es para tanto, ¿no? Pero claro, cuando uno es joven sale eso. Ahora, lo que no nos dimos cuenta es que Dios nos diseñó en la etapa de la adolescencia y en la juventud con cierto espíritu de rebeldía para romper el status quo. Claro que uno sigue siendo rebelde a los 60, claro que tal vez eso ya no sea bueno, pero bueno. Pero ya tiene 60 y sabe lo que hace. No, algunos dije yo, no sé quién. Bueno, Qué hermoso eso que se está diciendo. Mucha gente va mandando corazones y mi perrita acá se puso a sí, ladrar. bueno, Lola, la escuchamos.
Están llamando ahí. Julie dice, es verdad lo que usted está diciendo, manda unos corazones. Lidia Sánchez, no la conozco, debe ser su amiga, dice saludos, por favor, al hermano Daniel. Bueno, muchas gracias a todos, aunque tal vez no me doy cuenta. Si me dicen de qué país o de qué continente, capaz que lo ubico. Pero no, no, Claro, no, yo tranquila, no ya la conozco. después lo miro ahí en Facebook. Tengo a Brunilda Dávila, estoy trabajando con Global Media como Sí, sí, la misionera. conozco. A Brunilde es de acá de Orlando, la conozco a ella. También hay otra persona que lo saluda de Nueva York, de New York. También está Lázaro Rojas. Y bueno, después le van a quedar Lázaro, mi amigo de Tampa. Sí, Lázaro, sí, lo conozco perfectamente. Es uno de los presbíteros de la Asamblea de Dios de Tampa. y también, bueno, está Laura Valeria de Argentina, para la pastora Graciela Boyeta, también de Argentina, Débora Duré, mi sobrina, y bueno, de la familia hay muchísimos. Está una Shani Richmond, que no la conozco tampoco. Raymond, 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 debe ser en Raymond. Córdoba, porque tenemos varios amigos allá de apellido Raymond en Córdoba. Y bueno, y Graciela de aquí de Brasil, Carolina Rebollo, Ana Rita Serrano, Gabriel también deja un abrazo, mi esposo, Miguel Gracias. Valdés dice, felicitaciones, vamos por más, está Amén. diciendo, amén. Y bueno, pastor, quisiera que usted hiciera una oración por nosotros. También está la pastora Cristina, de allá de Argentina, María Luisa Nido, que no sé quién es, Ana Paula Duarte, y seguramente mucha gente que lo conoce a usted también, Carolina Bayura, y bueno, Jessica, mi hija, también está ahí ligada, atentos, todos queriendo escucharlo porque sabíamos que tenía una palabra muy bendecida para entregarnos. Y para mí fue un privilegio muy Bueno, grande tenerlo con nosotros. solamente si me permitís, Nancy, dejo dos sitios web que me parecen importantes para aquellos que quieran Sí, darle sí. continuidad. Comivam.org, C-O-M-I-B larga A-M, Cooperación Misionera Iberoamericana.org. Sería un buen sitio para aquellos que quieren entrar a mirar todo el tema de misiones, y en cada nación, en toda Iberoamérica, hay una representatividad de Comivam, así que pueden entrar en contacto. Y lo otro es lo que estamos haciendo nosotros, que si a alguien le puede interesar un poquito más todos estos elementos de como cosas nuevas, el sitio es doulosgroup.org, Doulos, D-O-U-L-O-S, Doulos en griego significa siervo, y group como en inglés, G-R-O-U-P.org. También ahí pueden inscribirse y estamos en este momento renovando el sitio, pero pronto vamos a armar lo que es el concepto de una comunidad online donde nos vamos a conectar, nos vamos a equipar, y fruto de esa interacción van a ir surgiendo proyectos que tengan que ver con impacto a nivel social, integralmente en diferentes contextos y lugares, así que creo que eso va a ser bueno también. Amén. Entonces yo voy a dejar esos dos en mi página, ustedes lo pueden buscar. Bueno, La entrevista va a subir para el canal de YouTube de Pastora Nancy Duré, y también voy a dejar ahí para que todos puedan seguir, y si podemos seguir en contacto con usted, recibiendo más, sin duda. integrándonos en este cambio para poder cumplir el llamado, aprovechando la pandemia y que podamos Tenemos meternos. muchos cursos online, tenemos muchos recursos para compartir, así que con gusto los que se vayan inscribiendo les vamos a ir haciendo llegar algunos de los recursos que les puedan interesar. Todos pueden hacerlo, ¿verdad? Todos, Perfecto. aún hasta los uruguayos y brasileros, todos pueden estar. Bueno, perfecto, entonces. ¿Escucharon ahí los hermanos brasileños que están ahí ligados? Pastor, haga Aquí en una Orlando hay oración. una gran colectividad de brasileros también, así que ¿A dónde? por eso aquí en Orlando hay una gran colectividad de brasileros aquí en Orlando, en la Mm, Florida. ¿y usted habla portugués o se arreglan Ou así? fala um pouquinho, Un poquillo. fala um misturado. Portuñol, né? Então tá Sí, bom. Então tá bom. Pastor, haga una oración por nosotros, amén. por todos. Amén. Padre, bueno, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Nos damos cuenta que estamos viviendo un momento único en la historia de tu iglesia.
Amén. Nunca antes en el mundo tuvimos el potencial y la posibilidad de impactar como lo podemos hacer ahora con la verdad de tu evangelio. Por lo Amén. tanto, en el nombre de Jesús, usa este instrumento y aquellos Sí. que lo escuchen y lo vean tantas veces como tú quieras, Señor, para que en este tiempo tú llames Amén. a más obreros para Amén. ir a levantar la gran cosecha que está por suceder. Sí, Esto no lo Jesús. podemos hacer nosotros, es un proceso tuyo, Señor, el llamado para que Amén. nos sumemos a esta gran tarea de Sí, ser Jesús. agentes de cambio en todas las esferas de la sociedad. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer, que Gloria a aquellos que Dios. ya han sido llamados, nosotros podemos Gloria a Dios. estar, acompañar y Sí, disipularlos a Señor. aquellos. Por lo tanto, también, Señor, danos la gracia de poder ser parte de estas grandes redes que nos permiten conectarnos, conocernos y aunar esfuerzos para impactar un mundo nuevo, generaciones nuevas, que como se canta en este himno casi emblemático en estos días, ya no somos hijos del temor, somos Amén. hijos e hijas de Dios. Este puede ser Aleluya. nuestro emblema en estos días, donde de todos lados parece que nos quieren desestabilizar espiritual, mental y emocionalmente y físicamente, por supuesto, hoy podamos levantarnos con la autoridad de ser tus hijos, Señor, de ser Amén. embajadores en tu nombre, de tener la Amén. autoridad que tú ganaste en la cruz del Calvario, y Sí, siendo tus Jesús. representantes, nosotros una vez más ligar todo lo que Amén. no esté ligado aquí en la tierra para que esté ligado en los cielos, y desde los cielos desatar todos los recursos que están allá en los cielos para que también estén aquí en la tierra. Por lo tanto, Aleluya. una vez más, ahí donde cada uno ahora estará escuchando esta oración, decimos y proclamamos, venga tu reino, sea hecha tu Amén. voluntad, Gloria a Dios. gobierna tú. Como lo digo siempre, Gobierno. tú eres el presidente de los presidentes, Aleluya. porque nos damos Gloria a cuenta que Dios. muchas veces los presidentes en nuestros ámbitos de referencias no nos dan los marcos de seguridad necesarios. Por lo tanto, Amén. declaramos una vez más, En el tú nombre eres de el Jesús. presidente de los presidentes y no hay Aleluya. autoridad que no esté bajo la tuya. Por lo tanto, Gloria a nosotros Dios. decimos una vez más, en cada una Gracias, de nuestras Jesús. naciones representadas aquí en esta oración, venga Amén. tu reino, venga tu Aleluya. autoridad, Venga, Señor. venga tu gobierno. En el nombre Movilizamos de inclusive Jesús. al ejército del cielo, a tus ángeles, Aleluya. porque en numerosas oportunidades de la historia, tu ejército del cielo, los ángeles intervinieron y Aleluya. calmaron las tempestades, abrieron los males, hicieron obras Gracias. sobrenaturales. Y porque entendemos también que el reino de los cielos es un sistema abierto, no nos limitamos a los recursos y a las estrategias de este mundo, sino que Amén. aunamos esfuerzos con los recursos que son del reino de los cielos. Y por lo tanto, Gracias, ahora en Señor. el nombre de Jesús, nos declaramos bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir. En donde quiera que estemos, Aleluya. Lo declaramos que somos recibimos, tus Señor. hijos, tus hijas, embajadores en tu nombre, hasta que tú Lo vengas. recibimos, Señor. Amén y amén. Amén, lo Gloria a Dios. recibimos, pastor, cada palabra, y que Amén. usted también sea renovado por el poder de Dios, su Amén. fuerza, su mente, que esa oración que tú haces de mañana, que el Señor realmente le renueve su Amén. mente, su Sí. cuerpo, su salud, su memoria, y que Amén. continúe firme, creyendo que por la fe nosotros tenemos el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Amén. Gracias, gracias por Gracias, Pastora Nancy. Gracias, un saludo a toda la audiencia. Seguimos conectados. Nos vemos en la nube. Seguimos en la nube. con seguridad, pero con los Hoy pies en estamos la en la tierra. nube cibernética, ¿no es cierto? Así que ahí nos vemos. Dios los bendiga. Un fuerte Un abrazo, abrazo, pastor. bendiciones. Dios les guarde. Gracias, gracias, Amén. gracias. Que Dios los bendiga muchísimo y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, acompañándonos. Gracias por estar regalándonos este tiempo, pero ustedes están recibiendo un regalo mucho más que especial con este querido pastor de Estados Unidos que nos otorgó Gloria a este Dios. momento tan precioso. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo sábado, 5 de la tarde. Conociéndonos, Dios los Amén. bendiga. Gracias.